years now, medicine and science have been trying to find a way to fight this terrible wave of liposarcoma, and everything until now has been proved inefficient. But what if we're working in the wrong direction? What if the solution isn't in medicine, but rather in making good use of the improvements that technology offers? If true, Dr. Alan Rothstein's latest discoveries could outshine any other breakthrough in the world of neuroscience. Thank you very much for being with us this afternoon, Dr. Rothstein. Please tell us about your work. Thank you, Melissa. As you were saying, we realized that medicine hadn't advanced far enough yet to cure this new cancer, so we started thinking of new things. And what we came up with was, why not, instead of trying to save the physically damaged bodies, we tried to save the person inside instead. And how would you do that? Well, you see, our essence, it resides in our brain, really, in our memories and in our experiences added up together and working with each other. We are our memory, essentially. And what is memory? Memory is nothing but information that can be processed, digitalized, and transferred into a container, much like a hard disk, a container that hasn't been damaged by any kind of cancer. How's that possible? Well, how it actually occurs is a bit difficult to explain, but basically, light stimulation is applied to parts of the brain that are responsible for memory and personality. It forces the subject to disassociate the facts and events that have been recorded within their memories over their lifetime. Once this information has been freed, we can capture it with a positron tomography, a type of brain scanner, and transfer it into a computer. Once inside the computer, an artificial intelligence software that emulates how a real brain works starts to use and starts to remember this information. And so, at this point, the personality has been cloned. So what you're saying is that you can transfer the information from a person's brain to a computer, and that person would still be the same? Plainly speaking, yes, but we're doing so much more. We're saving the person's life, in fact. After the physical body has been destroyed, a person's mind can continue living inside this false brain. Furthermore, we've developed a program called Ithaca, which simulates life on Earth, a reality, so that people can live inside these digitalized bodies in a virtualized world, free from any kind of health issue. And essentially, they live forever because we've already tested this. Dr. Rothstein, are you saying you've found a way to immortality? Yes, Melissa, we certainly have. Está claro que el 2 de marzo del 2081 marcó un antes y un después en la evolución humana. Parecía ser otra entrevista más acerca de la epidemia del liposarcoma y se convirtió en uno de los momentos televisivos más importantes de la historia. El Dr. Rothstein consiguió trasplantar la información íntegra de un cerebro humano a un ordenador. Un salto sin precedentes en la neurotecnología. Y lo más revolucionario fue la creación del programa Ithaca. La posibilidad que las personas pudieran seguir viviendo sin su cuerpo. Conseguimos alargar indefinidamente la vida mental de las personas. Quizá el concepto no era inmortalidad en el sentido que se había imaginado hasta entonces, como la perduración infinita de la persona en la misma forma y en el mismo espacio. Pero seguía siendo indiscutiblemente inmortalidad. Y obviamente tuvo un impacto descomunal. Desde mediados de los años 90 hemos estado abusando de las nuevas tecnologías. De generaciones en generaciones, la humanidad ha ido caminando expuesta sin ningún tipo de protección a un bombardeo de ondas electromagnéticas, ya sea por el uso de teléfonos móviles, de computadoras portátiles, de redes wifi, de televisores, de radiofonía, etc. A día de hoy nos pensábamos que no eran nocivas para el organismo humano, pero se ha demostrado que es la causa de esta nueva epidemia cancerígena, a la que científicamente le hemos dado el nombre de liposarcoma.
A día de hoy la medicina no ha encontrado todavía ninguna solución y es por eso, bajo mi punto de vista más profesional, que creo que el proyecto que nos propone el Dr. Rothstein es nuestra única solución, ya que aunando conocimientos neurológicos y tecnológicos propone una alternativa a la muerte de estos pacientes enfermados. Antes de que el proyecto Rothstein fuera legalmente aceptado, se alzaron un grandísimo número de preguntas, de cosas que no estaban para nada claras. La premisa que Rothstein planteó era muy compleja para la gente de la segunda mitad del siglo XXI. ¿Qué comportaba la transmisión de una identidad a un ordenador? Y si lo que se hacía era más parecido a una copia que a un traslado, justo antes de que el cuerpo muriera, ¿esa persona viviría en dos sitios a la vez? Era inimaginable. Que alguien pudiera vivir sin su cuerpo era algo tan difícil de entender entonces como lo fue en su momento comprender que la Tierra era redonda y no plana. Y por supuesto condujo a cuestiones éticas como quién tiene el poder de decidir quién es transferido a Ítaca y quién no, y cuándo. O, ¿qué pasa si no quiero esperare a che mi cuerpo si stia muriendo? Il progetto Rothstein non ha alcun senso. Non saremo più noi stessi se siamo trasferiti in un computer, perché non sarà trasferita la nostra anima. L'anima è qualcosa di immateriale, di intangibile e di eterno. Non possiamo vivere senza anima. Oltretutto siamo animali, siamo connessi al mondo fisico naturale. Siamo connessi alla terra, al cielo, alle stelle, all'universo intero, a tutta la natura che ci circonda. Non ha nessun senso prolungare la nostra vita a livello artificiale. Che vita sarebbe senza anima? Non saremmo persone, semplicemente non esisteremmo. Cada cierto tiempo pasamos por un punto de inflexión, un avance tecnológico que precipita un cambio entero de paradigma, de la forma que entendemos nuestra existencia. Y este punto de inflexión, sin duda, fue uno de los más importantes que se han vivido nunca. Ahora, casi 100 años más tarde, el proyecto Rothstein no nos parece algo imposible, porque estamos ya habituados a los valores que resultaron después de este punto de inflexión. Igual que las sociedades anteriores se habituaron al fuego, a la máquina de vapor, a la televisión, a la radio, a Internet, y les pareció imposible entender el mundo sin ello. Pero para realmente llegar a comprender el impacto bestial que tuvo el proyecto Rothstein en su momento, hace falta hablar de cómo era la sociedad de antes del 2081 y ver cómo llegamos a este punto. En la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de 1970, hubo uno de estos cambios de paradigma en la sociedad occidental. Se pasó del modernismo a lo que se llamó el posmodernismo. Es difícil definir los valores de la posmodernidad. Quizás lo más acertado sería decir que hubo una crisis general de valores, un desconcierto general. Hubo autores que hablaron de quebradización de lo garantizado. La sociedad anterior al proyecto Rothstein, la de la primera mitad del siglo XXI, fue el último modelo de sociedad justo antes de la gran revolución informática y tecnológica. Son los que realmente vivieron ese gran inicio antes del gran cambio. Era una sociedad tecnofílica. Por supuesto, la tecnología de entonces no tenía nada que ver con la de ahora. Me refiero a que la tecnología era más como un culto profano. Estaba cayendo el horizonte de ideales, de fines éticos, morales y políticos. Y en ausencia de todos ellos, la técnica empezó a verse más como, no solo como un medio, sino como un fin en sí misma. Pero desde el momento que Nietzsche dice Dios ha muerto y que realmente la sociedad empieza a vivir sin tenerle demasiado en cuenta, ¿qué nos legitima? Nada. Parece que todo es posible.
Es en este punto en que empezamos a buscar otra ideología sustitutoria para llenar el vacío del cristianismo o el marxismo. Y lo que entró con más fuerza en principio fue el capitalismo, el gran metarrelato de la sociedad occidental pre-einsteiniana. Y con él llegó la búsqueda por el placer en el presente, valor que aún domina nuestras vidas en la actualidad. Yo diría que los valores fundamentales de nuestra sociedad actual tienen su origen en esa sociedad justo antes de Rothstein. Una de nuestras características es el hiperindividualismo, la cultura del yo. Ya desde 1970, con la aparición del rock and roll, el famoso mayo del 68, etcétera, se pasó de una época productiva y rigurosa a una hedonista en la que predominaba la ética del placer.